mucho de que estéis aquí. Aquellas personas que nos siguen también por internet, que pensamos en vosotros y sabemos que nos estáis siguiendo, pues también muy bienvenidos. Estoy agradecido por esta última canción que hemos cantado, que es nueva, ¿no? Y también por el ministerio que todas las semanas realiza el grupo de alabanza, los músicos, preparando todo para guiarnos en la adoración. Muy bien, vamos a tener un tiempo para información. Como ya Ana nos ha dicho, estamos arrancando con muchas cosas, retomando muchas cosas. Hemos estado hablando de los grupos pequeños y ya quería comunicar que bueno, hay algunos grupos que ya están conformados, hay algunos que están todavía por conformar, pero vamos a ir comentando poquito a poco para que cada uno encuentre su sitio. No hay ningún problema con incorporarse a un grupo, probar y después cambiar a otro. Hay libertad en ese sentido, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos varios en diferentes localizaciones y te animamos a considerar estar en un grupo pequeño. Somos una iglesia que no quiere tener grupos, sino que somos una iglesia de grupos. No queremos que los grupos sean una cosa más de las que tenemos, sino que queremos ser una iglesia no con grupos, sino una iglesia de grupos, porque eso es lo que hizo la iglesia de Jerusalén. Eran un grupito muy pequeño, pero cuando vino una avalancha de miles de personas ya se reunían en las casas y se cuidaban los unos a los otros. Por lo tanto, te animamos insistimos mucho en esto hasta el punto de ser un poco pesados, pero te animamos porque pensamos que va a ser muy bueno para tu vida y también es una manera también de edificar desde los grupos más reducidos, pues la iglesia. Vamos a anunciar uno que tiene que ver con la oración. La oración es muy importante en Parque Este. Ya Ana lo estaba diciendo, hay una noche de oración que hacemos una vez al mes, pero insistimos mucho que media hora del grupo pequeño, una parte del grupo pequeño, sea para estar orando los unos por los otros. Así que en cada grupo también hay un tiempo exclusivo para estar orando, ¿de acuerdo? Hay también, como hemos dicho, la noche de oración, pero hay un grupo de oración específicamente que se reúne todas las semanas y que están intercediendo, recogiendo las peticiones que hacéis en cuanto a una necesidad de oración y están orando por vosotros, ¿de acuerdo? Loreto está aquí, se pone de pie, por favor. Ella es parte de ese grupo pequeño de oración. Si alguien tiene carga por la oración, pues al final ella estará fuera junto con los que vamos a presentar y entonces pues ella puede decir cómo se va a hacer todo, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero quiero que os quedéis con su cara porque de esta manera ya vamos concretando y ya cada uno se va situando en un grupo concreto determinado. Tenemos otro grupo específico dirigido a mujeres, ¿de acuerdo? Y esto se hace todos los miércoles aquí en el local y el rostro pues es María Arenas, mi señora esposa. Ponéis de pie para que la conozcáis. Ella está llevando un grupo ya desde hace mucho tiempo, todas las semanas enfocado en el tema del discipulado, también tiempo de oración, de comunión entre las mujeres. Tenemos otro grupo que ya está también configurado, que está compuesto por diferentes matrimonios, son matrimonios, parejas más medianas de edad, que lo llevan José y Débora, que se pongan de pie, ¿de acuerdo? Ellos pues son los encargados de este grupo. Así que al final ellos van a estar y los que ya estáis en ese grupo, pues podéis decir, oye, que voy a seguir estando. Y si no estáis, pues como digo, este grupo tiene un perfil de parejas así como ellos, ¿de acuerdo? Que están más o menos en la misma etapa de vida, habléis con ellos y también os podéis incorporar. Y hay otro grupo que se hace todos los martes aquí, que llevamos Mari y yo. También es un grupo ya que tiene diferentes, dice alguien, este es como un cajón desastre, ¿no? Es un sitio donde puede encajar todo el mundo, pero como un cajón desastre porque hay diferentes edades. También se hace aquí para también tener la puerta abierta al barrio, si hay alguna persona del barrio que no quiere integrarse en algún grupo por ahí de otro barrio, pues que pueden estar aquí. Eso se hace todos los martes. Y hay otro grupo que lleva Daniel, mi hijo, que se puede poner, está por aquí. Así que, pues gente más o menos, gente joven, pues también al final, si queréis integraros en ese grupo, pues estarán en la puerta. Es muy importante, hermanos, que ya lo hemos dicho tanto, si ya estáis, dais por hecho que vais a estar, pero es importante que lo hagáis saber, porque se están configurando los componentes de cada grupo. Por lo tanto, al final, un tiempecito para acercaros al responsable del grupo, el que no haya estado nunca, pedirle información sobre el lugar, sobre el horario, etcétera. Hay algunos otros grupos que están todavía por
configurarse, que ya iremos avanzando y anunciando. Cada uno de estos grupos ya os dirá pues cuando se inicia. De hecho hay grupos de WhatsApp y ya a partir de ahí ya se puede estar anunciando pues el día, la hora, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien, eso por un lado es importante, estamos arrancando con esto, es importante que también lo apoyemos y que estemos. Pero antes también quería dar las gracias a Antonio Moscotegui y Paco, que han estado toda la semana aquí pintando la fachada de la iglesia. ¿De acuerdo? Hay muchas maneras de servir, no solamente predicando, cantando o enseñando a niños. Hay muchas cosas que nos hacen. Imaginad la bendición que supone que haya personas que dediquen una semana entera a estar cuidando la fachada, pintando la fachada. Estamos agradecidos por eso, Antonio y Paco. ¿De acuerdo? También hemos anunciado que tenemos bautismos próximamente, pero es importante que las personas que se bautizan pasen por un curso de formación. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar, ya que han vuelto, antes no ha podido ser, pero hoy estaban fuera, pero ya que han vuelto de vacaciones, pues vamos también a empezar con ese encuentro para preparación del bautismo, ¿de acuerdo? Así que si hay alguna persona más que está considerando, que es creyente, que es discípulo de Cristo, esto forma parte también del seguimiento a Jesús del discipulado, ¿de acuerdo? Y también nos animó a estar en esa reunión de padres donde vais a recibir información de todos los contenidos, de todo lo que está pasando con vuestros hijos, que sabemos que confiáis en los que están llevando al ministerio. Es un ministerio que cada semana hay personas, un equipo de personas que están trabajando con vuestros hijos, y también valoramos eso, y también es bueno que vosotros sepáis cómo va y de qué manera también podéis apoyar ese ministerio y también apoyar a vuestros hijos con lo que están aprendiendo desde las casas, ¿de acuerdo? Pues muy bien, dicho eso, pues vamos a tener un momento de oración. Te agradecemos, Señor, que tú has querido que la iglesia sea eso que estamos comentando, Señor, que sea el trabajo de todos como un cuerpo bien pertrechado y unido entre sí, que se ama, que se cuida y que va creciendo en amor. Señor, te damos gracias por la iglesia, por los dones, por los voluntarios, por todos los ministerios, Señor, que se están desarrollando, por los grupos pequeños, Señor, y te pedimos que tú utilices todo esto para hacernos crecer un poquito más y parecernos más a ti. Gracias por tu palabra, Señor, que también nos acerca mucho a ti y de esta manera podemos descansar, que tú estás, como hemos cantado, siempre, siempre, siempre a nuestro lado. Te damos gracias también por la generosidad de la iglesia al hacer posible, Señor, el contribuir para que todo esto sea posible. Gracias, Señor, por esa disposición también a colaborar a través de la ofrenda, a través de los dones y a través de otras maneras también, Señor, que son maneras de servir y de adorarte a ti también, Señor. Y ahora dirígenos en esta última reflexión de la serie Yo Soy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos pasado como 10 semanas enteras considerando la persona de Jesús, escuchando lo que Jesús dice sobre sí mismo, a qué vino y quién le ha enviado. Es muy importante esto, que nos acerquemos al propio Jesús para hacernos una opinión de Jesús. Muchas veces la gente se hace una opinión de alguien sin conocer a esa persona. Lo estamos viendo todos los días en los medios, cómo se colocan ya etiquetas sobre las personas que quizás nadie sabe de ellas, pero ya están ahí. Es muy importante que si queremos saber sobre Jesús, está en la Biblia, está en los evangelios. No es el Jesús de tu abuela, no es el Jesús de la literatura, no es el Jesús de las películas, es el Jesús de los evangelios. Y por eso esta serie estaba pensada para acercarnos a Jesús, el Jesús de los evangelios, para ver realmente quién es Él. Y Él nos ha dicho que Él era el pan de vida, el que alimenta el alma, la luz del mundo, el que ilumina nuestra vida, la puerta que nos lleva en la dirección del Padre, el buen pastor que nos cuida, que nos ama, que nos alimenta, que nos protege, la resurrección y la vida dándonos esperanza, el camino, la verdad y la vida que nos lleva a Dios. Y finalmente nos estaba hablando de la vid verdadera de la que espera encontrar fruto, mucho fruto, para de esta manera, como Él dijo, glorificar al Padre. Todas estas afirmaciones que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas son y están recogidas en el Evangelio de Juan. Ya dijimos algo en la introducción, pero queremos cerrar en la serie con esta reflexión, ¿no? Juan tiene una intención muy clara al recoger estos 7 yo sois de Jesús. Muy clara.
¿De acuerdo? Él tiene un propósito muy definido al presentar a Jesús como el pan de vida, como la luz del mundo, como hemos recordado. Y Juan mismo nos dice al final del libro cuál es su intención al escribir su evangelio. Vamos al capítulo 20, versículo 30 y 31, y él mismo escribe, y Juan es un testigo presencial de lo que está recogiendo. Entonces, ya decíamos, es muy importante cuando estamos hablando de la Biblia. Mucha gente dice, la Biblia, pero eso es un libro antiguo. Mira, el que está escribiendo este libro estuvo ahí. Y más adelante él dice que lo vio con sus ojos y lo tocó con sus manos. Quiero decir que es alguien completamente verídico, cierto, verdadero, capaz de dar un testimonio acerca de Jesús porque es un testigo directo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hay muchas cosas que podía haber dicho, pero no las he dicho porque no habría libros en el mundo que contuvieran todo lo que Jesús dijo e hizo. Pero estas cosas, lo que yo he recogido, lo que yo he escrito, lo he hecho para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan era un pescador, era un hombre sencillo, un trabajador, que un día Jesús le sale al encuentro, Jesús viene y le llama a seguirle. Él desconocía completamente a Jesús, pensaba que era el hijo del carpintero, ¿de acuerdo?, de Nazaret, pero no tenía una visión completa de quién era ciertamente Jesús. Pero cuando camina con Jesús durante un tiempo, durante 3 años, y él observa el comportamiento de Jesús, las palabras de Jesús, las obras de Jesús, pues se da cuenta de que está ante un ser excepcional, único, extraordinario. Y escribe esto yo soy para que viésemos y descubriésemos y creyésemos en Jesús. Además de estos 7 yo soy, él escoge 7 milagros. Hay muchos milagros en los evangelios, pero él se fija, y es con una intención, concretamente en 7. 7 yo sois y 7 milagros que él no llama milagros, sino que llama señales. ¿Por qué? Porque un milagro es un hecho extraordinario, pero una señal, aparte de ser eso, te está diciendo algo, te está señalando algo. ¿De acuerdo? Es una señal que demuestra que el que dice yo soy, lo es de verdad, ¿me entendéis? Alguien puede decir yo soy Dios, yo soy Napoleón, pero amigo, ¿qué haces tú? ¿Qué has hecho? ¿Me entendéis? Pero cuando Jesús dice yo soy, Juan escoge estos milagros también, estas 7 señales, para que veamos que ciertamente es alguien excepcional. Y convierte el agua en vino, ¿quién tiene poder para hacer eso? Purifica el templo, demostrando que está por encima del templo, sana al hijo de un noble, quien tiene poder sobre la enfermedad, sana a un paralítico, un hombre que no podía caminar, alimenta a 5.000 personas, sana a un ciego de nacimiento y finalmente resucita a Lázaro. Estos son 7 milagros, 7 señales y las 7 afirmaciones que Jesús hace sobre sí mismo, que tiene la intención clara, como hemos visto en ese versículo final, para que creamos. Ya puede que haya personas que dicen, pues yo no creo. Bueno, pues recapacita en esto porque la intención es que creas. Pero es que el que cree dice, bueno, yo ya creo, ya este mensaje no es para mí. No, es para que creas en quién estás creyendo. ¿De acuerdo? Así que todos tenemos que seguir creyendo, aunque ya creamos. Estas cosas las he escrito para que creáis. Y para que creyendo, el creer tiene un beneficio, tiene unas consecuencias, tengáis vida en su nombre. Así que para que creáis y llevarnos a la fe en la persona de Jesús, y para que al hacer eso tengamos vida en su nombre. Así que el testimonio de Jesús que Juan ha estado viviendo, observando durante todo este tiempo, las señales que Jesús ha hecho, los yo soy que Jesús ha dicho, van a conducirnos, deben conducirnos a la fe en Jesús, y la fe en Jesús nos conduce a la vida plena, para que tengáis vida en su nombre. Ese es el intento, el propósito, la intención de Juan al escribir su evangelio. Pero esta también ha sido nuestra intención al exponer esta serie.
¿Qué es lo que pretendíamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Pues a través de lo que hemos visto que dice Jesús sobre su persona, para que creamos en Jesús, para llevarnos a Jesús, tanto si creemos ya como si no crees todavía. Y al hacerlo, hay una promesa, que tengamos vida en su nombre. Una vida que Jesús ofrece independientemente del sexo, de la procedencia, de la condición de cada uno. Es para todo el mundo. Vamos a ver la intención en primer lugar de Juan y también la nuestra a lo largo de estas semanas, ¿no? Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Mira, Juan hace todo el esfuerzo de recopilación de estas señales, de estos milagros, de seleccionar todo eso, de escribir este libro, no para que admiremos a Jesús, que es digno de admiración. ¿De acuerdo? No para que imitemos a Jesús, que es digno también de imitar, sino para que creamos en Jesús. ¿Vale? Para que creamos en Jesús. Juan no está escribiendo una historia, un cuento o una novela sobre una persona para que nos entretengamos. Hay gente que le gustan las biografías y dice, pues mira, pues además es muy recomendable leer biografías porque vemos la vida ahí en la realidad de las personas, ¿no? Pero Juan no está escribiendo una biografía para entretenernos, para informarnos acerca de Jesús. Juan está presentando a alguien, está presentando a una persona extraordinaria y única para que creamos en esa persona, para que creamos en ella. Él la ha descubierto. Esa persona es tan extraordinaria, tan única, que no puede callarse y quiere que los demás también la descubran. Ha creído en esa persona y quiere también Juan que al leer este libro, también nosotros creamos en ella. Nos ha dado señales, nos ha dado evidencias, nos ha dado afirmaciones con la intención de que creamos. Y bien, ¿y qué es lo que tenemos que creer? Que ese carpintero, esa persona que anduvo con ellos durante 3 años, cuando escucharon, vieron su comportamiento, sus vidas, sus milagros, sus dichos, es alguien más que el hijo de un mero carpintero. Es el Cristo, el ungido de Dios. Esto en la teología judía era comprensible. Ellos estaban esperando al ungido de Dios, que les salvaría de la opresión romana y de entre otras desgracias, ¿no? Ellos creían en el Mesías, que vendría un día el Mesías, pero tenían una idea deformada de cómo sería, ¿no? Pero él dice, este es el Mesías, es el que Dios había prometido, que lo estabais esperando, pero este es el Hijo de Dios. Es Dios hecho carne. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto era escandalosísimo también para los judíos porque en su comprensión del Mesías pensaban, bueno, que el Mesías sería como Moisés, un poquito mejor. Pues bueno, pues sería como Elías, quizás un poquito mejor porque era el Mesías, ¿me entendéis? Pero al final un hombre más, con muchas cualidades. Pero Juan dice, estoy sorprendido porque ese Mesías prometido iba a ser Dios mismo en la persona de su Hijo, hecho carne, habitando entre nosotros. Así que no se trata de creer en Jesús como creemos en un personaje de la historia, un personaje prominente en el cual podemos creer como Platón, Aristóteles, Cristóbal Colón, Napoleón, yo qué sé, sino que creamos que Jesús ciertamente es Dios hecho carne y habitando entre nosotros y no cualquier otra cosa. Y aquí realmente donde está el problema, porque para mucha gente no sería un problema admirar a Jesús por sus palabras, no sería un problema admirar a Jesús por sus milagros, pero al final es una persona más. No están dispuestos a aceptar que Jesús es quien dijo ser a través de los 7 yo soy. Yo soy ese, ¿no? Por lo tanto, para que creamos no en Jesús como otra cosa, que sí que lo es, pero para que creamos, además lo dice, que creéis que Jesús es el
Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios, y no cualquier otra cosa. Esto nos lleva, ¿os acordáis que os he hablado de C.S. Lewis? Es el autor de las Crónicas de Narnia. Era un agnóstico inglés, profesor de una universidad, que él era ateo, ¿de acuerdo? Y él creía en Jesús como un personaje más, como otros personajes que hemos mencionado de la historia universal. Pero él, cuando investiga acerca de la persona de Jesús, dice, no podemos deducir en base a lo que él ha enseñado, ha dicho sobre su persona, que sea otro hombre más. No es posible llegar a esa conclusión. ¿De acuerdo? Y él desarrolla de la siguiente manera. Si Jesús dice que es el Hijo de Dios, o está loco o es verdad. Pero si está loco, no merece que tú le admires como un personaje importante de la historia, porque estás admirando a un loco. Me seguí con el argumento. En segundo lugar, pues Jesús no es quien dijo ser, el Hijo de Dios, pues nos está mintiendo a la cara, nos está mintiendo, está diciendo una mentira. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no merece que tú le admires como maestro, porque estás admirando o siguiendo meramente a un maestro mentiroso. ¿De acuerdo? En tercer lugar, dice, la única opción es realmente aceptar que Jesús es quien dijo ser, que merece creer en Él y seguirle. Y entonces es muy interesante porque él rebate la idea de quedarse meramente con el concepto de Jesús como una persona que hace milagros, una persona que enseña, un maestro de ética, un maestro de moral, un líder religioso. No nos vale eso. Si vamos a aceptar todo lo que Jesús dijo que era. Y llegó finalmente a la conclusión de que realmente Jesús es Dios, quien dijo que era. Mira, y tengo aquí un poco de su testimonio. Dice que la conversión de C.S. Lewis no se llevó a cabo de la noche a la mañana. Hay conversiones que son instantáneas. Una persona escucha y responde inmediatamente, es verdad, ciertamente, yo he estado negando esto, no he creído esto por mucho tiempo, ahora yo lo recibo, lo reconozco y tal, he estado luchando con esto. Pero hay otras personas que su proceso espiritual, eso es un proceso. Necesita tiempo, va evaluando, va escuchando, va aprendiendo, ¿de acuerdo? No todas las conversiones son iguales. No te tienes que parecer a Pablo cuando se convirtió. Nadie tiene que parecerse a nadie en su conversión. Dios está obrando en cada corazón, ¿de acuerdo? Y la conversión es un proceso que finalmente nos debe llevar. Ese proceso es diferente, pero termina de la misma manera. De rodillas, diciendo, Señor, ciertamente eres quien dijiste que eras. Eres ciertamente el Hijo de Dios. Y entonces él dice, debes imaginarme a mí solo en una habitación del colegio donde enseñaba noche tras noche, sintiendo cada vez en mi mente que me apartaba del trabajo y me acercaba a aquel de quien estaba no queriendo acercarme. O sea, mi mente, en lugar de estar en el trabajo, en la enseñanza, en su oficio, en su profesión, se iba continuamente a pensar en aquel, en Dios, al que no quería acercarme y con el que no quería encontrarme, porque se negaba a aceptar a Jesús como Hijo de Dios. Al final, aquel a quien temía profundamente cayó sobre mí. Lo evita, es como el apóstol Pablo, algo parecido, ¿no? Que Jesús mismo le dice a Pablo, Pablo, ¿qué estás haciendo? Dura cosa te es dar contra el aguijón. O sea, de alguna manera Dios estaba hablando a Pablo y Pablo estaba negándose, resistiéndose. Aquí el C.S. Lewis dice que más o menos era eso, ¿no? Algo contra lo que yo me resistía cayó sobre mí. Hacia la festividad de la Trinidad de 1929, una fecha concreta, cedí y admití que Dios era Dios y de rodillas oré. ¿Qué es la conversión? Es un acto de rendición, también de humillación. Por eso la conversión cuesta tanto, porque el hombre es sumamente soberbio, orgulloso. Le cuesta aceptar sus pecados y sus debilidades y sus errores, ¿no? Y claro, la conversión
es reconocer que, Señor, que tú tienes razón y que yo no. ¿De acuerdo? Y entonces dice que él hizo eso en 1929, oró. Quizá fuera aquella noche el converso más remiso de toda Inglaterra. Dice, no había nadie en Inglaterra que fuera más contrario a ponerse de rodillas y a orar. Pero así fue. Pasé de no creer en Dios a creer en Dios, y de creer en Dios a creer definitivamente en Cristo como Dios. Así que pasó C.S. Lewis de ver a Jesús como un personaje de la historia a verlo como ciertamente el Hijo de Dios. Y esto le pasó también a alguien, fue a Pedro. Jesús mismo le pregunta a los discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? La respuesta era, pues uno dice que Juan el Bautista, otro que Elías, al final, meros hombres. Y Pedro dice, no, tú no eres un hombre cualquiera, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y dice Jesús a Pedro, eres bienaventurado, porque tienes una visión correcta de quién soy, al contrario de la visión que los demás piensan de mí. Y es que cuando uno cree en Jesús tal como Él dijo sobre quién era, uno es bienaventurado. ¿A que sí? Eres bienaventurado, Pedro. Así que la argumentación que Juan está haciendo es llevarnos a creer que Jesús no era otro ser humano más, era Dios hecho carne y habitó entre nosotros. Así que el testimonio, los milagros, las señales, el yo soy, los yo soy de Jesús nos van a conducir a la fe en Jesús como Dios. Y ahora la fe en Jesús como Dios nos va a conducir a la vida. O sea, es una fe que cambia la vida. Es una fe que bendice. Hay mucha gente que no entiende esto, ¿no? Que viven vida, tienen religión, tienen convicciones, pero viven una vida miserable, ¿no? Y es un resultado evidente, Jesús lo está prometiendo siempre. Hay un resultado, hay un beneficio, unas consecuencias del creer. Estas se han escrito para que creáis, y al creer vais a tener vida en su nombre. No se trata simplemente de creer y que todo siga lo mismo que estaba, sino que la fe va a tener efectos, va a tener consecuencias, va a tener beneficios, va a tener bendiciones para nosotros. Y Juan lo recuerda, para que creyendo vais a tener vida en su nombre. ¿De qué está hablando Juan cuando habla de vida en su nombre? ¿Por qué Juan escoge vida y no otras 200.000 cosas que podría haber seleccionado de Jesús, que Jesús ofrece? La palabra vida es una palabra muy importante en la teología de Juan. Él utiliza muchas veces esta palabra, ¿de acuerdo? Para describir lo que Jesús ofrece. Es su palabra favorita y podría haber escogido muchas, porque hay muchas cosas que podríamos decir sobre las que Jesús ofrece, pero él escogió vida. O sea, si un amigo pescador que no había seguido a Jesús, un día se encuentra con Juan, que ya está siguiendo a Jesús, y este amigo vecino le pregunta, bueno, ¿y tú qué encuentras en la iglesia? Este hombre, ¿qué es lo que te ofrece? Juan lo tenía claro, vida. Vida es lo que él ofrece. Vida con mayúscula, ¿no? En el mensaje de Marcos ya nos habló de ahí varias palabras para describir la vida. Una de ellas es bios, que es la vida biológica que todo el mundo tiene, ¿no? O sea, yo me acuerdo en el colegio que decía en la clase que todo ser vivo es aquel que nace, crece, se desarrolla y muere. Hoy quizás habría otra definición más, ¿no? Pero en aquel tiempo era eso. Todo ser vivo, o sea, una piedra no es un ser vivo. No nace, no crece, no desarrolla. De hecho, está muerta. Está muerta, ¿no? Pero claro, ofrece Jesús vida. Pero hay personas que pueden decir, pues yo estoy vivo y no creo. O sea, yo estoy vivo y no necesito creer en Jesús, porque estoy vivito y coleando, ¿no? No corran mucho. Es verdad, todo ser vivo tiene vida, crea
o no crea en Dios. Eso es por la gracia de Dios. ¿A que sí? Así que no hay que creer en Cristo para tener vida. Pero no es la vida de la que Juan está hablando. Pero aún así vamos a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Porque la Biblia habla mucho sobre esto. Dice el libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, que entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser vivo. A mí me habría gustado, y seguro que a ti, estar ahí y presenciar el proceso de la creación del hombre por parte de Dios, tomando polvo de la tierra y dándole forma humana. Estaba pensando en el David de Miguel Ángel, todos conocemos, ¿no? Y es una estatua de mármol perfecta, ¿no? Hecha de un bloque de mármol imperfecto, desechado y tal, en una cantera, y David lo cogió. Vale. Dios está... Si David creó algo tan perfecto como... Miguel Ángel creó algo tan perfecto como el David, ¿cómo sería esa estatua del primer hombre? ¿No? Sumamente perfecta, ¿no? O sea, no habría ningún... ¿No? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero era un ser muerto. Y dice el texto que Dios se acercó a su nariz, por lo tanto tenía una nariz perfecta, y sopló de él, salió algo que le dio vida a alguien que era una piedra, ¿no? Y a partir de ahí, el hombre fue un ser vivo. Así que la vida, sea cual sea, proviene de Dios. Dios da vida a algo que todavía no la tenía. O sea, si Dios nos sopla sobre la nariz de Adán, tendríamos todavía por ahí una escultura perfecta de un ser humano, ¿de acuerdo? Pero sin vida. Hay un detalle muy interesante, que antes de alejarse Jesús de los discípulos de la ascensión, dice Juan también que Jesús sopló sobre ellos. ¿Y qué sopló? El Espíritu Santo. La idea es que, al igual que Dios crea al hombre, Jesús, a través de su soplo sobre los discípulos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo, está creando un nuevo hombre, que solo es posible a través del soplo de Jesús por medio de su Espíritu. Eso estaba claro en los autores de la Biblia. Pedro dice, en el libro de los Hechos, en su predicación, matasteis al autor de la vida. Jesús era el autor de la vida. Dice que Él la entrega y la vuelve a tomar. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros podemos suicidarnos, pero no podemos volver a la vida por nosotros mismos, ¿no? O sea, la vida estaba en Jesús. El autor de la vida era Jesús. Más adelante, en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo, argumentando con los griegos, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, todo lo que tienes, incluso la vida, es por la gracia de Dios. Te la ha dado el Señor, no es tuya. Nos ha dado todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación.
Vemos aquí el origen de la vida, los límites que Dios ha prefijado. Ahora están queriendo, el otro día salió una conversación de Putin y tal, y el presidente de China hablando de la inmortalidad y tal, ¿no? Dios ha prefijado el tiempo en el que vamos a vivir, los límites de nuestra habitación, de nuestra vida. Y cuál es también, y esto es muy importante, el propósito de la vida. Dice que Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El plan de Dios al soplar sobre el hombre aliento de vida y que el hombre fuese un ser vivo, es que viva sobre la tierra durante un tiempo para que en ese tiempo busquen a Dios. Así que si tú no estás en tu vida buscando a Dios, estás perdiendo el tiempo. Dios ha establecido que esto sea para que busquen a Dios, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. En Él vivimos, nos movemos. Quiero decir que Dios no está tan lejos para que no pueda ser encontrado, no pueda ser hallado. En Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. El origen de la vida, sus límites y su propósito para que busquen a Dios. Ese es el propósito de la vida. Dios nos ha creado con la intención lo hizo con Adán y Eva, para relacionarse con ellos. Y Dios te ha dado vida a ti, has venido al mundo, porque Dios quiso que vinieses al mundo. Y Dios quiso que vinieses al mundo. Mira qué cosa más extraordinaria, ¿no? Dios podía haber dicho, mira, no hace falta que fulanico nazca porque no quiero saber nada con él. O sea, todo ser humano que nace, Dios quiere tener algo con él, para que busquen a Dios. Por lo tanto, todo propósito de la vida, toda visión de la vida que no está alineada con encontrar el sentido de la vida verdadera, conocer a Dios, andar con el Señor, es un desvío del propósito con el cual Dios nos dio vida. Dice también Pablo a Timoteo que te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Así que podría decir más textos sobre esto, pero mira, puede que no seas creyente, puede que no creas en Dios, pero si estás aquí, si estás vivo, si respiras, es porque Dios quiere. ¿No? Hay un motivo para ser agradecido. Yo creo que podríamos decir por el Señor, gracias por la vida, o sea, porque no es algo que yo puedo tener control sobre ella. O sea, ¿de acuerdo? Tenemos que estar agradecidos por la vida, sea o no sea la persona cristiana. Dios nos la da. Juan dice de Jesús que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es el dador de la vida, el sustentador de toda la vida. Así que toda vida, tanto de animales como de personas, viene de Dios. Él la da, por eso nosotros no debemos quitarla. Él la sustenta por la gracia de Dios y por lo tanto la vida biológica, la vida a secas es un regalo de Dios por el cual deberíamos estar agradecidos, creamos o no creamos en Él, porque esto es un misterio. ¿Quién puede hacer eso? Estamos vivos porque Dios quiere. Gracias a Dios por la vida, ¿no? Pero con esa intención de que nos ha dado vida para que le busquemos, porque ciertamente podemos encontrarle porque no está lejos de nosotros. Pero Juan también se refiere a la vida que está más allá de la vida humana, ¿no? Ya Marcos nos habló de esto y la palabra aquí es zoe, que se traduce vida eterna, vida de lo alto, vida divina, vida que solo Dios posee y que quiere comunicar a aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios. Esa vida es completamente diferente a la vida biológica y natural. Y se recibe a través de la salvación, a través de la conversión, a través de la obra del Espíritu. Lo mismo que Jesús sopló sobre los discípulos, creando un nuevo hombre por medio del Espíritu Santo. Jesús dice, el que no naciere de nuevo del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, bios,
pero es necesario nacer del Espíritu, que es el que puede transmitir la vida eterna, la vida de Dios a aquellos que creen. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, solo tiene vida bios, pero no tiene vida eterna, no tiene vida de arriba, no tiene vida plena, porque la palabra esta no es solamente vida eterna, sino que es vida plena, una vida por encima de la vida biológica, más allá de la mera existencia, de ir tirando, de ir luchando con las cosas de la vida. Es una vida que transmite propósito, es una vida que transmite trascendencia, es una vida que también transmite esperanza. La verdad es que sabemos mucho acerca de la vida, pero no todo el mundo sabe vivir la vida que tiene. No todo el mundo vive la vida de la misma manera. Cada uno vive la vida a su manera. Y Jesús dice que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Esto lo dice Jesús en el contexto del buen pastor. Y habla de lo que ofrece el mal pastor, que quita la vida de las ovejas, que las maltrata, que las pisotea. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo he venido para que tengáis vida, en contraste con el ladrón que viene para matarte, para robarte y para destruirte, que es lo que viene a hacer el enemigo. Así que es una vida que todavía nosotros no podemos entender lo que Jesús nos está ofreciendo. El principio de esa vida ya lo he dicho. Jesús sopló sobre sus discípulos. El Espíritu Santo era el único que podía transmitir esa nueva vida. De cierto te digo lo que he dicho antes, que el que no naciere de arriba no tiene esa vida. Es necesario nacer del Espíritu. Por lo tanto, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y dice Pablo también, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Así que Jesús lo que está haciendo es darnos una nueva vida, hacer que pasemos de muerte espiritual, de la ausencia de esa vida que Dios ofrece, a tener vida en abundancia, vida eterna, por el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. El principio de esa vida está en la conversión. Está en reconocer que necesitamos la vida de Dios, que necesitamos vivir la vida plenamente. Y vida también más allá de la muerte. Por eso Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Y está hablando de traer a la vida a alguien que ya no la tiene, a alguien que ya había muerto. Por lo tanto, Jesús, en contraste con la muerte, Él siempre ofrece vida, nunca muerte en todos los sentidos, ¿no? Jesús siempre comunica vida, nunca comunica muerte. Una vida que no está sujeta a la vida biológica, una vida que no está sujeta a la muerte. Y vino Jesús a salvar a los hombres de la muerte. Dice Pablo en Timoteo, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quien cree en Jesús, esto de la vida eterna es algo que siempre ha estado presente en el deseo del ser humano, ¿no? Vivir para siempre, pero es el plan de Dios para el ser humano. El pecado, la paga del pecado es muerte. El día que os desconectéis de mí, ciertamente moriréis. Y estamos sufriendo esas consecuencias. Pero aquí hay algo misterioso que Jesús dice a la gente que le escucha. El que cree en Jesús supera la muerte física y es inmortal. Bueno, eso es la vida eterna, es vida para siempre, ¿de acuerdo? Es la esperanza que también transmite la vida que Jesús nos ofrece. Pero además Jesús dice algo interesante. Dice que, lo voy a leer el texto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Pero Señor, pero si todos nos vamos a morir.
de alguna manera, para los creyentes, la muerte será diferente para que los que no lo son. Cuando Jesús dice, el que cree en mí nunca verá la muerte, está diciendo que nunca va a sufrir todo lo que la muerte trae sobre el ser humano. Vamos a estar libres de eso. Aunque morimos, pero no de la misma manera que muere el que muere sin esperanza y sin la vida eterna. Nunca verá la muerte. Por lo tanto, vamos a morirnos. Porque Jesús no está diciendo que no nos vamos a morir. Él mismo murió. Pero lo que nos está diciendo es que será diferente. No vamos a sufrir la muerte como la sufrirá aquel que no tiene la vida que Él ofrece. Por lo tanto, Jesús es la causa y la fuente de toda vida y también la fuente de la vida eterna. Y nos ofrece, como dice Juan, vida para siempre. Esa es la intención de Juan. Esa es también nuestra intención con la serie, llevarnos a Jesús. Llevarnos de la vida biológica que todo el mundo tiene a la vida plena. De la vida plena a la vida más allá de la muerte, porque Jesús ha vencido y nos da esperanza sobre este hecho. Y de la vida más allá de la muerte, llevarnos a la vida eterna. Hizo además Jesús otras muchas cosas, pero estas cosas que yo he recogido y que hemos recordado a lo largo de esta serie se han hecho para que creáis, pero para los creyentes también, que crean, ¿no? En aquel en el que hemos creído, que es confiable, que nos ha hecho promesas extraordinarias, que ha soplado sobre nosotros y nos ha infundido no vida biológica que ya la da y la mantiene, sino otra clase de vida, es la vida plena, la vida eterna. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si no has creído todavía, si hay alguien aquí que todavía no ha hecho ese acto de rendirse a Jesús, reconociéndole como su Señor y Salvador, poniéndose de rodillas o no, pasando de la incredulidad a la confianza y a la fe, no porque sí, sino en base a la evidencia que hemos estado viendo a lo largo de esta semana, pues yo te reto a que lo consideres. Te reto a que le pides a Dios, si estás en esa búsqueda espiritual, que te ayude, que te guíe a conocerle. Porque estás cansado de religión, estás cansado de libros que hablan de un Jesús que no es el Jesús que Jesús presenta. Señor, yo quiero conocerte, yo quiero saber si esto es cierto. Y yo quiero, Señor, que me des vida. Y si ya crees, pues esta serie también lo que pretende es que sigas creyendo, que sigas confiando, que sigas sirviendo a aquel que te ha servido a ti, para poder tener una vida plena. Dios nos ha dado vida física, ha prefijado el tiempo en el que cada uno de nosotros, solamente Él lo sabe, vamos a vivir en esta tierra, pero lo ha hecho con una intención, para que en ese tiempo busquemos al que puede ser hallado, porque ciertamente no está tan lejos de ti como tú crees. Amén. Señor, te damos gracias porque esto es un regalo extraordinario que hemos recibido. Señor, tú has venido de una manera misteriosa a nuestra vida, te has revelado, te hemos conocido. Ahora sabemos como Pedro quién eres de verdad, Señor, y nos queda nada más que rendirnos a ti nuevamente, pedir que tu Espíritu nos siga fortaleciendo, guiando, Señor, en este tiempo de vida que tú nos concedes a cada uno. Te busquemos y te sigamos buscando y sigamos contribuyendo a que otros te busquen y también te encuentren, para que de esta manera puedan tener vida en tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu gracia, por la vida que tú nos das. En el nombre de Jesús, amén.